A veces estos temas es necesariamente más fácil hacerlos interactivamente y utilizar el video como complemento. Por lo menos este tema, dependiendo de cada quien, a mí me parece más interesante hablarlo en vivo. ¿Sí? Porque básicamente estamos tocando algo que vale la pena como para discusión. O sea, lo que vamos a hablar obviamente es de filogenia. Y empecemos por la razón, dice, bueno, y alguien lo primero que me va a preguntar es ¿qué rayos estoy hablando yo de dinosaurios y peces y tonterías de estas cuando tenemos 800,000 estructuras que ver aquí y es una clase ya de por sí compleja y este señor se va a meter 3 días o 4 días hablando de cosas que no parecen venir al caso? Pero el problema es que si yo te pusiera una pura descripción técnica árida de los componentes del sistema, eso es el equivalente de que yo te empezara a decir, bueno, ¿cómo está construido X cosa? Ponele, o un barco, una licuadora o una computadora, y te empiezo a explicar qué piezas la componen, pero no necesariamente eso te va a decir cuál es realmente cuál es la razón por la cual esas piezas están ahí o cómo llegaron a ocurrir, porque es obvio que si consideras que tu sistema nervioso central es una estructura complicada y si queremos echarnos flores a nosotros mismos y decir que el encéfalo humano o el sistema nervioso humano es como quien dice, la cúspide de toda la evolución, que es la estructura más avanzada que se ha creado. Obviamente que no se necesita mucha reflexión para darse cuenta que, bueno, no pudo haber aparecido, o sea, no es que de repente venías y tenías un organismo unicelular ahí, una ameba, una bacteria y ¡pum! De un solo terminas con un encéfalo humano. Tuvo que haber un proceso de desarrollo. Ahora, ese proceso de desarrollo te ayuda a entender cómo es que las estructuras que vas a ver en la neuroanatomía humana están ahí, cómo es que aparecieron, por qué aparecieron y por qué están conectadas de la manera en que están conectadas. Pues mira, si yo te dijera, ok, mira, el sistema nervioso y empezamos a hablar y tenemos el núcleo este y el núcleo este y el núcleo este y el núcleo este y te hago aprenderte aquella lista de estructuras. ¿Qué te enseña eso? Porque aprenderse una lista de cosas, si quieres aprenderte una lista de algo, es el equivalente de aprenderte el índice del libro o la guía telefónica. Si algunos de ustedes saben que todavía existe una de esas cosas en la casa de ustedes, saben que es una guía telefónica, ¿va? Sí, doctor. Todavía existen. Yo no tengo teléfono fijo ya, ¿va? Vieja sí, pero nueva ya no. Ya no la fabrican, ¿va? Yo creo que no. Bueno, entonces imagínate que te tuvieras que aprender algo así, o sea, es un ejercicio intelectual, pero no te enseña nada. Igual yo te digo que si el núcleo de Enger-Westphal o el núcleo de Perlia o el núcleo salivatorio superior, lo que me interesa es que aprendas cómo están conectadas las cosas. Que si este núcleo recibe una señal de control de este otro que está arriba y le envía señal, o sea, cómo está armada el plano ahí, el mapa de circuito de todo este gran enredo de estructuras, y para eso tenés que entender un poquito de cómo es que las cosas fueron cambiando. Entonces, la primera parte necesariamente es la evolución. Segundo, la mayoría de los procesos que vamos a ver, obviamente que no ocurrieron ni siquiera en 1 millón de años, estamos hablando de cientos de millones de años, de una serie de procesos de selección,
se recapitulan cuando veamos el siguiente capítulo, que es el desarrollo embrionario, o sea, la ontogenia del sistema. Te vas a dar cuenta que muchos de esos procesos se replican en forma resumida durante las 40 semanas de tu desarrollo prenatal y los 20 años que le siguen, vaya, porque tu desarrollo encefálico no va a terminar al nacer, ni siquiera está completo el encéfalo. Entonces, es como dice el trasfondo a partir del cual vamos a ver. Entonces, supongo que todos ustedes, si en algún momento del colegio, a menos que hayan ido a estudiar, no sé, a una escuela superfundamentalista, religiosamente superfundamentalista, les han hablado de los procesos de la evolución. ¿Ah? Y tienen alguna idea del desarrollo, o sea, de la cadena evolutiva que llevó de las formas simples de vida, más simples, hasta algo tan complejo como un vertebrado. ¿Ah? Eso quiere decir que esencialmente vos ya tenés una idea. ¿Okay? Ahora, la evolución está guiada por una serie de procesos que son comunes a todo. La primera es que el primer principio en la evolución es que todos los cambios que vas a tener representan la expresión de algo que vamos a llamar la ventaja evolutiva. Ok. Vale. ¿A qué me refiero con ventaja evolutiva? Es que esto es esencialmente allá afuera lo que tenés es una competencia y mamá naturaleza no tiene, o sea, no perdona. Si tenés un organismo que fue capaz de cambiar para desarrollar una función mejor que su competidor, ese organismo aumenta sus chances de sobrevivir. O sea, puesto así, ¿cuál es tu propósito en la vida? Pongamos, Andreina, ¿cuál es tu propósito último en el esquema del universo? Sobrevivir. Y ese es el primero. O sea, tenemos que empezar con no morirte. Y la segunda cosa. La adaptación. Pasarle tu esquema genético a la siguiente generación. Reproducirse, exacto. Exactamente, reproducirte. Es heredar tus genes. ¿Ah? Y por supuesto, la primera, o sea que esas son los dos principios que te guían la ventaja evolutiva. Tomemos el caso, por ejemplo, de un organismo. Hoy vamos a utilizar a Andreina como ejemplo. ¿Estás de acuerdo? No te queda de otra de cualquier manera. Perfecto. Ok. Suponete que tú perteneces a una especie que solamente puede consumir como combustible glucosa. ¿Ok? Todas tus fuentes de alimento esencialmente son glucosa. Y de repente desarrollas un cambio, una mutación que te permite ahora utilizar grasa como combustible también. O sea, aparte de quemar glucosa, también puedes quemar grasa. Eso te da una enorme ventaja, porque suponete que estás en una situación ahora donde no hay glucosa, no hay azúcar para quemar. Pero si no, a mí no me importa, puedo quemar grasa. Y hay cualquier cantidad ahí de, no sé, aceite, vaya, mantequilla. Hay más opciones. ¿Mm? Tenés Hay opciones. más opciones. Ajá. Entonces, vos que podés quemar glucosa, no hay problema. Empiezo a quemar grasa cuando no hay glucosa. Tu competencia, y tenés a Stephanie, que solo quema glucosa, Stephanie se muere de hambre. No tiene combustible. Vos seguís sobreviviendo, entonces, esa es una ventaja enorme. La primera de las ventajas es la posibilidad de sobrevivir en un ambiente donde otros no pueden, o sea, de poderte adaptar a tu medio, ¿ok? Los humanos, de hecho, como especie ya llegamos a una etapa más alta. No solo podemos adaptarnos al medio,
podemos adaptar nuestro medio a nosotros. Generalmente con consecuencias desastrosas, ¿va? Calentamiento global y toda esa babosada. Pero en general, en términos naturales, estás haciendo. Esa es la primera. Dos, la segunda ventaja es la ventaja reproductiva. Tomemos, por ejemplo, una especie, ya no andreína, una especie más primitiva. Se reproduce mediante, como muchas especies, poniendo algún tipo de huevo. Okay. Eso implica que ese huevo que se está desarrollando fuera del organismo está sujeto a un montón de riesgos, ¿va? De que se congele, de que las condiciones de incubación no sean las adecuadas, que los depredadores se lo coman, cualquiera. Versus uno de estos individuos desarrolló una mutación y le permite que los huevos ahora se desarrollen dentro del organismo. O sea, ya no pone huevos, ya sus crías se crían internamente. Eso mejora muchísimo la sobrevivencia como especie, porque implica que la pérdida reproductiva se eliminó casi completamente. Estás ahora desarrollando las crías en condiciones controladas y por lo tanto la sobrevivencia se disparó. Tomemos los dos ejemplos extremos, mira, en términos de pérdida reproductiva. Tenemos, por ejemplo, un pez. Ponerle ¿cómo se llaman estos? ¿Sabes qué es un esturión? La verdad no. Es un pez grandote que vive en el río Volga. Los huevos de esturión son muy valiosos porque se comen. ¿Has oído hablar del caviar? De ese sí. Ok. Y que aquí lo conseguís en el supermercado, pero no es caviar de esturión. Caviar de esturión son unas pelotitas así. No, yo no los hallo por qué valgan tanto, pero no son nada malos. Ok. Ahora, uno de estos pone 100,000 huevos en cada puesta. ¿Ah? Y de esos 100,000 huevos, tal vez menos del 0.1% va a llegar a ser un adulto. O sea que pones 100,000 huevos para obtener 10 esturiones. O sea, la pérdida es del 99.9%. Ahora tomemos el otro extremo, el extremo humano. Por ejemplo, suponete que en algún momento reunir a 100 mujeres y tenés 100 embarazos. ¿Okay? Hay 100 mujeres embarazadas. Ponele, hoy es 15 de febrero y tenés 100 embarazos caminando. Concebidos la noche anterior. De esos 100 embarazos, ¿cuántos van a terminar con un bebé? Como un bebé en los brazos de mamá. La mayor parte. Aproximadamente entre el 85 y el 89% de los embarazos terminan en un bebé. O sea, los demás son pérdidas en diferentes fases del embarazo. Que mira la diferencia en ventaja evolutiva ahí entre dos sistemas completamente separados de reproducción. Uno, donde las pérdidas son del 99.9%. En el otro, donde las pérdidas son un poco menos del 15%. Gran ventaja, ¿no? Gran ventaja, poder garantizar la transmisión genética. Entonces, primero tenemos la ventaja evolutiva, ¿ok? Y cualquier cosa que te da ventaja es bueno. ¿Cómo determinarlo? Ya veremos. Porque estas mutaciones, obviamente, no son programadas. No hay ningún programa de mamá naturaleza para decir, vamos a hacer esta mutación en específico. Todas las mutaciones son aleatorias. Y cuando las mutaciones son al azar, bueno, algunas te salen bien, otras te salen mal. Las que te salen bien y mejoran la sobrevivencia pasan a la siguiente generación.
Las que no, generalmente reducen las posibilidades de ese individuo, ¿okay? Porque pudieras tener una mutación que es desfavorable y que en este caso las mutaciones realmente desfavorables podrías considerarlas como una enfermedad, como una genopatía. Y entonces, cuando dice, lo que sirve se queda, lo que no, se extingue. ¿Ok? Se extingue. Esa competencia es una competencia donde no hay piedad para nadie. Y que, por supuesto, esto implica una cosa adicional. Esos cambios, esas mutaciones, son graduales. O sea, yo no puedo partir de que bajo el concepto de que vino, no sé, un pez y de repente la cría del pez salió mamífero. Eso es imposible, o sea, demasiado salto. Las mutaciones es una cosa gradual, sutil, porque tienen primero que sobrevivir, segundo, ir pasando hacia las siguientes generaciones y conforme eso van dando ventaja, van desplazando lentamente a aquellos individuos que no tienen la mutación. Por lo tanto, estamos hablando de escalas que van en el término de millones de años o más. ¿Ya? Ahora, estas escalas que te toman, como te digo, millones de años, implican que no vas a tener un cambio brusco, no existe. El famoso eslabón perdido de que alguna vez hablaste no existe. No existe. Sencillamente, ¿ah? Porque si tuvieras una mutación súbita, generalmente es desfavorable. En segundo lugar, si yo cambio completamente una especie de un solo, los representantes nuevos, los modificados, no serían capaces de reproducirse porque no tendrían con quién. Creaste una nueva especie y este nuevo individuo no tiene pareja. Se pierde. Entonces, gradualidad, aleatoriedad y el tercero, toda estructura que vos tenés en tu organismo es derivado de alguna estructura primitiva. O sea, yo voy a cambiar una estructura para adaptarla a otra cosa, pero siempre va a ser derivado de algo. O sea, y además poder ver, y es precisamente lo que nos permite estudiar la evolución, las similaridades entre diferentes estructuras. Entonces yo puedo decir, mira que en el humano tenemos, en el sistema nervioso, tengo tal núcleo. Ok. ¿Y ese núcleo dónde salió? No, fíjate que esa es una evolución de este otro que vino en otra especie y que esta columna de células se modificó y se convirtió en dos líneas diferentes que van a dar lugar a dos estructuras diferentes, pero yo puedo rastrear de dónde vinieron. Es muy raro que tengas algo que aparece nuevo, completamente nuevo. Y generalmente esos cambios radicales terminan en catástrofes de algún tipo. Ok, ¿a qué me refiero? Déjame caer con el Paint un momentito para explicarte. ¿A qué me refiero? Tengo que instalar un programa mejor que el Paint, pero lo que pasa es que antes yo usaba un programa que venía con Windows que se llamaba Microsoft Whiteboard, ¿eh? Pero lo arruinaron. Y el Google Board no funciona en estas reuniones muy bien. Entonces, vamos a ver a qué me refiero. Déjame ponerte a hacer un dibujo. Vamos a poner algo. Mira esto. Y esto está debajo de una estructura, mira, que parece una paleta. Esto es una aleta de un pez. Y ya vamos a caer con ella dentro de un rato. Una aleta de pez. Ahora, mira la disposición de las estructuras de lo que forman el esqueleto acá. 1, 2, 5, 5, 5. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo modificar a partir de esta estructura? Veamos. Puedo hacer lo siguiente, siempre manteniendo
Ahora vamos a agarrar 1, 2, 5. ¿Qué es eso? Esto es una pata. Ahora cambié. Mira, separé. Y tengo algo parecido a una pata. ¿Ves que es la misma estructura básica en el fondo, va? Pero también Sí. puedo hacer otras cosas. ¿Qué te parece esta? 1, 2, largos. 1, 2, 3. Y tengo un ala, mira, un dedito con una lula aquí, un ala. O sea, fíjate que es la misma estructura, 1, 2 huesos y de ahí 1, 2, 3, 4, 5 huesos carpales y de ahí los rayos de los dedos. Y puedo hacer con esto, puedo hacer patas, puedo hacer alas, puedo hacer manos, ok, mira esta. A veces puedo eliminar uno, pero en todos los embriones voy a tener, y aquí tengo el radio y el cúbito, 2 y 1, que es el húmero, y hacer una mano humana. O sea, cualquier cosa que a mí se me ocurra mientras pueda concebir, modificar una estructura de tal manera que la adapte, voy a tener lo mismo. Mira aquí el programa. Un hueso, 2 huesos, 1, 2, 3. 1, 2, 3, los otros se perdieron en la evolución. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí tengo 3 porque perdí 2 en la pata del dinosaurio este. ¿Mm? ¿Ok? No, no es un Velociraptor, es un Deinonychus. ¿Ok? Lo modifiqué. Y aquí tengo 1, 2, 1, 2, 3, 4. El quinto es el pisiforme. 1, 2, 3, 4, 5, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y las 3 falanges. O sea, esos cambios graduales implican que a lo largo de millones de años yo puedo adaptar una estructura para sacar otra. Y es el principio básico de lo que vamos a ver aquí. Ok. Entonces empecemos con el verdadero principio. Vamos a caer en cuál es el origen de toda la evolución, todas las formas de vida. ¿A dónde nos movemos? Vamos a retroceder en el tiempo unos 3 billones de años y busquemos un lugar donde iniciar nuestro proceso de evolución. ¿Dónde me sugieren que inicie? En el agua. En el agua. Ahora, en el agua y vos estás pensando en un mar de esos lindos como el Caribe, o una playa blanca de arena, agua cristalina, o un arroyo de montaña con agua cristalina, transparente, esos que salen en las fotos de agencias de turismo. ¿Correcto? No. Agua. Dice César que agua estancada, exactamente. El mejor lugar para empezar toda esta historia es en un charco chuco, pantanoso, del color del líquido cafezoso ese que le echan a los mangos verdes. Que probablemente sea la misma cosa. De ahí salió Shrek, exactamente. Y el burro también. Ya veremos que también el burro y Fiona, hasta Lord Farquaad. Porque todo empieza en un charco chuco. ¿Y por qué? Porque para construir algo, necesito materia prima, y la materia prima en este caso son moléculas orgánicas, aminoácidos, minerales, oxígeno. Bueno, todavía no el oxígeno.
Y en un agua cristalina y pura no encuentro nada de eso. Necesito una sopa ahí de químicos. Entonces, estoy en el fondo de un charco y vámonos de vuelta al Paint. Y nos vamos acá y tenés entonces un charco. Un hoyo en la tierra, un poco de agua. Y vamos a poner, solo por molestar aquí, una piedra en el fondo. Ahora, nuestro primer organismo, vamos a saltarnos unas cuantas etapas y vamos a decir que aquí hay una célula que tiene un núcleo. Ya tienen núcleo, ¿ok? Esta célula que está aquí obtiene su nutrición absorbiéndola del agua que la rodea, ¿eh? Hace su metabolismo, excreta sus desechos hacia la misma agua, etcétera, y anda flotando por ahí, haciendo su vida. Ahora, ¿cómo se reproducen estas células? Bueno, la célula se divide en dos mitades y se hace fisión binaria, ¿okay? Por reproducción asexual, y así sucesivamente se sigue, ¿cómo se llama? Organizando. En algún momento, algunas de estas células empezaron, de hecho, a hacer una cosa. Hasta este momento, eran anaerobias, o sea, no utilizaban oxígeno. Pero llegó un punto hace unos 2.4 billones de años que una de estas células aprendió a utilizar el oxígeno como aceptador final de electrones. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? En los procesos metabólicos, cosa que verán después en bioquímica, vos lo que querés es mover un sustrato a lo largo de una cadena de enzimas para sacar la energía y al final terminás con que esas enzimas lo que están haciendo es utilizando la energía que está en los enlaces de los átomos de hidrógeno, o sea, separando un protón de un electrón. Al final de la cadena respiratoria, vos necesitas una sustancia que sea capaz de ser captadora de electrones, un aceptador de electrones. Pero normalmente, hasta este momento, el oxígeno no servía para eso, básicamente porque es demasiado reactivo. ¿Ok? Acordate de una sustancia que es capaz de degradar y oxidar metales, ¿no? Por definición, eso es lo que hace el oxígeno. Oxida cosas. Ahora, y si las oxida violentamente, de hecho tenés hasta llamas, ¿no? ¿Nunca has visto un incendio alimentado por oxígeno puro? No creo, ¿ah? Y no creo Sí. que... ¿Has visto un incendio movido por oxígeno? O sea, no es una llama. No es una llama normal, eso es movido por oxígeno al 20% en la atmósfera, oxígeno al 100%. En atmósfera de oxígeno, la madera se quema como papel, el papel explota, no se quema, y el hierro se quema con llama. Es una cosa impresionante de ver cuando lo intentás, ¿ok? No me preguntes qué andaba haciendo yo con incendio de oxígeno, solo te voy a decir una cosa. Yo he sido, desde la escuela primaria, nerd de lo que le gustan las cosas que explotan, ¿ok? Entonces, imagínate lo que puede hacer en una reacción biológica. Soltar. No en potencia. No en potencia, ¿ok? En acto. De actos, sí. Obviamente que ahora ya soy adulto y lo hago en condiciones controladas, pero jugar con... Mira, tengo... Voy a quitar el blur de la... De hecho, aquí estoy en mi oficina personal de la casa, mi cuarto de juegos. ¿Ves atrás todo eso? Ahí y abajo está lleno, aparte de pinturas, solventes, químicos, ácidos y demás,
para cuando me da por jugar a científico loco. ¿Ok? Ya que saca tus propias conclusiones. Ok, ahora en una reacción biológica. El problema es que el oxígeno era demasiado reactivo para la mayoría de las reacciones anaerobias. Resultado, lo que ibas a tener era que ibas a soltar un montón de radicales libres, y los radicales libres te hacen desastre, te envenenan casi todo. Pues una especie de algas verdes empezó a ser capaz de utilizar el oxígeno que estaba atrapado en las rocas, extraer el oxígeno, utilizarlo como aceptor final de electrones y soltarlo al medio ambiente, soltarlo a la atmósfera. Porque la atmósfera de la Tierra hasta este momento era básicamente dióxido de carbono y metano, parecido a la atmósfera de Venus o de Júpiter. Y empezaron a soltar oxígeno. Como no tenían competencia, empezaron a soltar todo el oxígeno y crearon la atmósfera. Ahora, ¿qué pasó con las demás especies que no eran capaces de metabolizar oxígeno? ¿Qué crees que pasó? Murieron. Se murieron. En ese momento, el 99% de las especies de la Tierra se extinguieron porque estas literalmente envenenaron a todo lo que estaba al paso. Se llama la gran catástrofe de oxigenación. Cambiaron la atmósfera del planeta, cambiaron el clima del planeta, tomó varios millones de años, por supuesto, y jodieron a todos los demás. ¿Okay? Entonces, las especies que sobrevivieron necesariamente son las que fueron capaces de utilizar el oxígeno como aceptador de electrones. La ventaja es que el oxígeno como aceptador de electrones es mucho más eficiente. Mi metabolismo aerobio consumiendo oxígeno es mucho más efectivo que los métodos que utilizaban las demás especies. Y por eso es que podemos tener la actividad metabólica que tenemos, porque somos capaces de utilizar una sustancia que para otras especies era tóxica. ¿Okay? Ahora, claro, se convirtió en el estándar y la mayoría de las especies queman oxígeno o consumen oxígeno, aunque hay algunas que no. Bacterias, por ejemplo, anaerobias, que de hecho una de las mejores maneras de matarlas es agregarles oxígeno. Ok. Entonces, estas especies, en algún momento, aquí ya tenemos oxígeno, ¿ok? Pasemos de la gran catástrofe de oxigenación y volvamos a nuestro charquito. Y en ese charquito, ahora, tengo, está mi pluma, algunas de estas, bueno, flotaban libres, pero algunas de estas células se les ocurrió ir a vivir aquí en la piedra, mira. Y se reproducían y vivían pegadas a la piedra. Les daba algún grado de protección y ya tenían un hábitat definido, ¿ok? Y estas empezaron a multiplicarse, pero en vez de dividirse entonces y salirse flotando, mira que las derivadas, las células hijas, se quedaron pegadas a la piedra y se adherían a ella. Es más, empezaban a secretar algún tipo de sustancia viscosa que permitía que se quedaran pegadas a ella. ¿Ok? ¿Alguna vez has visto esa especie? Ese grupo de células, fíjate que ya existen y seguro es que vos las has visto en algún lado. Lamas, sí. La cosa verdosa que se forma en el fondo de la pila o de la piscina cuando no la limpias. Sí, o la que está en las piedras del río, en las que uno se desliza. Exacto. Yo voy a decir en la pila porque yo la terminé quitando aquí en la casa porque nunca la lavaban estos desgraciados. Entonces, ahora, todo lo laven en la lavadora. Pero ya sabes de lo que te estoy hablando. Ahora, estas células, ves que es un montón de células ahí. Ahora, esa es una colonia de células. Son organismos unicelulares. Todavía, cada célula de ellas es independiente de la otra. Viven juntas, pero no revueltas.
y cualquiera de ellas la puedes desprender. Yo puedo sacar un poquito de la nata verde esa, sembrarla en otro sitio y empieza a crecer más de esa cosa, ¿va? Es una colonia. Todavía no hemos llegado a la idea de un organismo multicelular, pero pronto estas células empezaron con el siguiente paso en la creación de un organismo multicelular, que era que las células no solo se quedaban en su lugar, sino que ya constituían una sola unidad, ¿ok? Ya era ahora pasamos de ser esto a tener un organismo multicelular. Mira ahora, están en la piedra, pero fíjate que están formando algo así como una masa de células, algo parecido a un pólipo. Este es el primer organismo multicelular, mira. Es una especie de pólipo. Ya todas las células son parte de un solo organismo y viven, y ya lo podemos considerar como una sola masa. Ahora, en este momento todas las células son iguales, pero eso hace que ya no estén en condiciones iguales. Por ejemplo, las células que están afuera, en la superficie, viven en un ambiente donde hay muchos nutrientes, pero obviamente tienen la desventaja de que están sujetos a todos los riesgos ambientales, ¿correcto? Mientras que las que viven en el fondo, están más protegidas, están más seguras, adheridas a la piedra, pero su nutrición tiene que entrarles por difusión desde el exterior hasta el fondo de la masa de células. Resultado, generalmente viven en condiciones donde hay poco oxígeno y pocos nutrientes. O sea, están en una desventaja desde el punto de vista nutricional. Por lo tanto, las cosas no se iban a quedar así. Evolutivamente íbamos a empezar a tener otra modificación. Ahora veamos qué es lo que pasa. Antes todas las células eran iguales, representadas por las células rojas. Ahora veamos qué pasa. Las células rojas se quedaron en el fondo, estas o anaranjadas, no modificaron mucho. Adheridas como una capa de células al fondo, además se especializaron, porque ahora tenemos la especialización de las cosas. Y empezaron a secretar una sustancia que funciona como un pegamento para que se adhirieran a la roca. Las células que estaban en medio, ahora vamos a ponerlas como moradas, mira, empezaron a formar algún tipo de esqueleto o de estructura interna, una masa de células que forman algún tipo de estructura. ¿Ya? Y las células que estaban más afuera, hagámosla en verde, mira, formaron una especie de cubierta o recubrimiento. Es más, estas células empezaron a criar algo parecido, mira, como a cilios o algún tipo de pelito, vaya, para aumentar el área de superficie, y poder capturar más nutrientes. Obviamente, mira, ahora tenés algo así como una masa, mira, de un pólipo, pero donde las células ya están diferenciadas, ¿ok? Tenemos el principio evolutivo más básico. La mutación me lleva a la diferenciación. Y ese pólipo, y ese tipo de pólipo con células especializadas, implica que ahora las células que forman el adhesivo ya no son capaces de captar alimento. Dependen de las otras células captadoras de alimento para que las nutran. Y las células captadoras de alimento no pueden formar estructuras por sí mismas
sino que dependen de otras que las soporten. O sea, una depende de la otra. Creaste ahora un organismo donde tenés varios tipos de células, cada uno de los cuales es especializado y desarrolla una función específica. Y ese concepto es un concepto crucial. ¿Qué es lo que creaste ahí? ¿Qué es lo que se formó ahí? Un organismo multicelular que se había diferenciado en diferentes rayas. ¿Cómo se llama eso? Un grupo de células diferenciado para hacer una función específica y que por supuesto tiene una morfología específica para realizar su función. ¿Qué definición es esa? Pluricelular. Más allá de eso. Un organismo. Estás viendo la forma. ¿Cómo? Dime, Jesús. Dime, Jesús. No te oigo. No te oigo. Permítame. ¿Sistema? Tejido. El sistema es un poquito más adelante. Vendrá más adelante, pero tenés diferentes tejidos. ¿Ok? Ahora, un organismo multicelular puede ser un solo tipo de tejido, como el pólipo rojo que vimos hace un rato. Ahora ya tenés un organismo multicelular con tejido diferenciado. ¿Ok? Y el concepto de tejido implica que además, si yo tengo un tejido, no es un organismo, es parte de uno. Ya las células verdes, por ejemplo, no pueden sobrevivir solas, ni las células anaranjadas. Tienen que ser un conjunto. Es más, ese pólipo que yo te dibujé, tal vez lo has conocido o lo has visto. Porque hay de muchas formas y de muchos colores. Y aquí tenemos un montón de representantes. ¿Sabes dónde? Este tipo de pólipos. ¿Dónde lo has visto? Eso que te dibujé es un pólipo de coral. Y las islas de la bahía están llenos de ellos, ¿verdad? ¿Nunca has ido a ver el coral en las islas? Yo no. Vale la pena. ¿Sí? Mira, a mí no me gusta la playa, pero sí, es una cosa bonita de ver una vez en la vida. Una vez en la vida, por lo menos. Como te digo, yo ya conozco, ya fui. Ahora, fui una vez y como te digo, yo, para ser honesto, a Roatán yo no venía aunque me pague. No, me aburro increíblemente. No me gusta la playa. Me gusta la playa, me gustan los lugares fríos. Vivo en San Pedro Sula todo el año. Quiero salir de vacaciones a un lugar donde por lo menos la temperatura baje a 0 grados. Pero bueno, ese es un pólipo de coral. Pero agreguémosle un cuarto tipo de tejido, porque antes en el pólipo rojo, la manera de reproducir era fácil. Desprendías un pedazo y lo plantabas en otra piedra y el pólipo se reproducía. Con el coral, como está fijo, no va a suceder tan fácil la cosa. Ni tiene mucho sentido decir, bueno, ¿y qué tejido desprendo? Mejor me sale crear un cuarto tipo de tejido. Ahora tomemos negro. Mira de acá está surgiendo un grupito de células, mira. Aquí hay otro. Estas células se pueden desprender y tienen la capacidad de irse a otra piedra y de aquí, una vez que se implantaron, diferenciarse nuevamente en los 3 tipos de tejidos anteriores. Tejido negro, es la aparición de las primeras células especializadas para la reproducción. O sea, las primeras células que vamos a decir cumplen una cuarta función que hasta ahora no existía. Pero ya
ahora sí, ya puedes tener una célula especializada y puedes producir miles de esos pólipos. De hecho, así se reproduce el coral. Las medusas también empiezan su vida como un pólipo que se desprende. Se desprende y la parte que se desprende se va a diferenciar y va a formar un tejido o un organismo nuevo. Es más, ¿qué pasa si yo le doy vuelta como calcetín a este pólipo? Fíjate, vamos a usar los mismos colores. Vamos a usar los mismos colores, ya a ver. Ok. No, es más, espérate. Borremos todo. Borremos esto. Mismos colores. Tengo ahora esto. Células naranja formándome la cubierta externa. Mismos colores, ¿va? Ahí. Una célula naranja formándome la cubierta externa, una capa delgada. Luego las células que son como moradas formándome la estructura. Y las células verdes, que eran el recubrimiento ahora, que eran las que se encargaban de la digestión, siguen haciendo la digestión, mira, se ampliaron y tenés una medusa. Fíjate que es el mismo pólipo, solo que he dado vuelta. O sea que ya tengo algo que es capaz de soltarse, por supuesto, vivir libremente en el agua y con la misma idea, una capa de recubrimiento externa en anaranjado, unas células de estructura que de paso desarrollaron la capacidad de contraerse y convertirse en el precursor de una célula contráctil, lo que sería, vaya, algo parecido al tejido muscular y que son capaces de contraerse para propulsar a esta medusa. Y las células verdes, que eran las células de lo que se encargan de la absorción y digestión, ahora colgando en forma de los famosos tentáculos. ¿Ok? Ahora, cambiamos un poquito las medusas. Y veamos a qué me refiero. Quiero borrar esto. ¿Por qué no se borró? Veamos una medusa. Pero aquí vamos a hacerlas como ustedes las conocen. Ustedes conocen las medusas así, ¿va? No me digan. Sí. Ya saben de dónde las conocen así, ¿va? Bob Esponja. Admítanlo. Todos ustedes se criaron viendo Bob Esponja. Me parece singularmente insoportable. ¿Ok? Singularmente, pero no es útil para la clase, básicamente porque el creador Steven Hillenburg era biólogo marino y algunas de las cosas son científicamente correctas. Aquí es donde entramos con la idea del sistema nervioso central. Hasta ahorita todos los organismos que hemos visto, pólipos, etcétera, células únicas, son capaces de responder a estímulos, porque una célula que no fuera capaz de responder a un estímulo no sería capaz de adaptarse al medio, pero no tiene ninguna estructura especializada para responder al medio. ¿Okay? Todas las células son capaces de hacerlo, pero ninguna es particularmente útil en ello. ¿Me van siguiendo? O sea, no existe el sistema nervioso central, ni periférico, ni de ningún tipo, en un pólipo de coral. Pero
Con una medusa que es de vida libre, la situación ya cambia. ¿Por qué caigo yo con las medusas de Bob Esponja? Si se dan cuenta, siempre las dibujan iguales. Son naranjas con esos puntitos rosa. Esos puntitos rosa, de hecho, representan no están ahí por decoración, sino porque las esponjas tienen ya unas estructuras pequeñas coloreadas en los bordes y en las cubiertas. Son los primeros fotorreceptores capaces de detectar luz. ¿Ok? Y vos me decís, ¿qué onda con esto? Ah? Bueno, pensá, ¿cómo vive una esponja? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Una medusa. Las esponjas son aún más primitivas. ¿Ok? Las esponjas son aún más primitivas que las medusas. O sea que ahí realmente las medusas tienen más capacidad de pensamiento que Bob Esponja. Y se nota, ¿va? Pero, volviendo al asunto, ¿cómo obtiene su sustento una medusa? Con sus tentáculos. Ok. Tiene sus tentáculos. Entonces, básicamente las medusas, aunque son capaces de contraerse, realmente flotan, vaya, andan por ahí arrastradas por la corriente. Ahora este tentáculo, si alguna vez alguno de ustedes los ha picado un bicho de esos, o una parte del tentáculo, no tiene que ser la medusa entera. ¿Ninguno de ustedes ha entrado en contacto con una medusa? A mí me picó una. ¿Y cuál es la consecuencia? Tenía todo rojo la zona, también me daba picazón y me dio como fiebre. Te da fiebre, sí, dependiendo de la especie de la medusa. Hay una que incluso es mortal. Se llama en inglés es Portuguese Man of War, no sé qué cosa portuguesa, ¿ok? Es increíblemente tóxica. Pero bueno, las de aquí que son más, bueno, si te toca una de esas cosas, ya sabes, te irrita, te pica, terminas con un costurón rojo ahí donde te tocó, porque ese tentáculo, las células del tentáculo, lo que tienen es literalmente una microjeringa. Cuando entran en contacto con algo, un aguijón, inyector, penetra y te inyecta el veneno. ¿Sí? Obviamente la cantidad es muy pequeña para hacerle algo a un humano, pero un pez pequeño, básicamente lo que hacen es, entran en contacto, el veneno contiene un agente paralizante, el pez queda paralizado y la medusa, los tentáculos se retraen, lo meten a la cavidad y las enzimas de las mismas células lo disuelven, extraen los nutrientes y se lo comen, lo digieren. El problema con esto es el siguiente. Si vos tuvieras los tentáculos sueltos afuera, esos tentáculos son bien frágiles, se rompen. Y aquí entramos en otro concepto en términos de evolución, el concepto del costo. Todo lo que vos producís tiene un costo. Necesitas nutrientes, necesitas recursos, necesitas tiempo y energía para producir esas células. Y entonces, si yo soltara los tentáculos, tuviera afuera, cualquier cosa lo rompe, entonces tendría que estarla produciendo. En algún momento el costo de estar produciendo nuevos tentáculos va a ser más que la ganancia de los nutrientes que obtienen. Entonces, básicamente estás perdiendo y esa medusa se va a morir porque está consumiendo más de lo que puede obtener y eso es una situación negativa. Entonces, quiere decir que ahora en la necesidad de selectivamente desplegar el tentáculo cuando encuentre algo, cuando esté cerca o en contacto con algo que sea potencialmente alimento. Por lo tanto, necesito algún tipo de sensor para detectar que un pez o un cangrejo o lo que sea está pasando cerca ahí, soltar el tentáculo y capturarlo. Ahí es donde entran esos puntitos que están ahí en las medusas de Bob Esponja. Son fotorreceptores. Son el equivalente en términos de detección de luz
del sensor que te abre la puerta del súper o de la puerta del ascensor. Un rayo infrarrojo que está en contacto con un sensor. Cuando vos pasas frente, interrumpís el rayo, el sensor detecta que hay algo bloqueando y abre la puerta. Es así de sencillo. En este caso, sensor detecta que hay la sombra de algo que está pasando cerca, activa el sistema, suelta el tentáculo para capturarlo. ¿Cabal? O alternativamente, otro grupo de sensores puede detectar un objeto muy grande, esto es más bien un depredador, y contrae el músculo para alejarse. Como sea que quieras, ya tengo ahí los tres, necesito 3 componentes para hacer eso. Uno es un sensor. 2 es algún tipo de célula capaz de generar una respuesta, o sea, en este caso un músculo o una secreción o lo que sea. Y tercero, y aquí es donde viene lo importante, un tejido que sea capaz de detectar la señal y transmitir esa señal a las células que están generando la respuesta. Un tejido especializado en procesar información o señal del exterior. Ese es el surgimiento del primer tejido nervioso. ¿Ya? Ya estas células nerviosas, ya su única función va a ser procesar esa información y generar algún tipo de respuesta. Por lo tanto, ya estamos hablando de un sistema nervioso porque cumple con esos requisitos. Ahora veamos qué es lo que voy a hacer con ellas. Perdón. Ahí. Vamos a ver. Vamos a hacerlo esquemáticamente. Tomemos esta célula anaranjada y es rosa, perdón, y son los receptores. En los bordes de la medusa tengo receptores. ¿Okay? Necesito las células verdes, estas larguitas, son células de lo que pudiéramos llamar el músculo. ¿Eh? Son capaces de contraer el tentáculo o soltar el tentáculo, etc. Ahora necesito una célula que lo conecte en azul. Célula nerviosa, mira. Las células nerviosas, igual que los receptores, se desarrollaron como modificaciones de la capa más externa, o sea, de lo que era la cubierta de la medusa, ¿ya? ¿Okay? Y empezaron a conectarse entre sí, formando un entramado. Mira que todas ellas se empiezan a conectar entre sí. O sea que su característica distintiva era eso, la posibilidad de hacer conectividad. Establecieron conexiones también, por supuesto, con los sensores. Vamos a poner un poco más de conexiones aquí entre sí, porque también hay las redes más difusas. Y establecieron conexiones también de salida hacia las células controladoras. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ves que eso parece una red y por lo tanto esos sistemas se llaman sistemas de diseño reticular. ¿Qué es lo que va a pasar? Veamos qué es lo que sucede. Vamos a mandar una señal en negro. Entra acá a un receptor, detecta la presencia de algo, le pasa la señal
a la célula nerviosa. Y esta célula nerviosa la va a pasar a toda la red. Resultado, todas las células están recibiendo copia de la señal. Y al final, esta señal va a llegar y una vez que llegó a una célula muscular, hace que se contraiga. Mira, señal, entra, difunde, contrae esta y a cualquiera otra. ¿Okay? Resultado, cualquier inicio, cualquier señal de inicio va a difundirse por toda la red y va a afectar esencialmente a todas las células musculares. Por lo tanto, ya cumple con el principio de proceso de la información. Detectó algo, lo pasó a los demás y generó una respuesta. ¿Ya? O sea que cumple con la condición de proceso de información, ¿no? Mira, y todas las células en la red recibieron la señal. Los sistemas reticulares de este tipo fueron los primeros sistemas nerviosos que tienen una organización definida. O sea, no es una masa de células, no es, sino que hay una red que es, por supuesto, difusa, pero que ya tiene un orden, ¿ok? Y que ya cumple con la idea de que puede ejecutar este tipo de respuestas ante un estímulo. Ahora, este sistema que es bien primitivo, sin embargo, es muy útil porque tiene varias ventajas. La primera, puede multiplicar una señal. Viste que solo tenía una entrada y generó un montón de salidas. O sea que puede difundirse a todas partes. Es lo que se llama broadcasting en inglés, o sea, redifusión. Y me permite que pueda tener varias respuestas con una sola entrada. Segundo lugar, este sistema es bien resistente a fallos. ¿Ok? ¿Por qué es resistente a fallos? Porque veamos qué es lo que pasa si yo empiezo a romper el sistema. ¿Qué tal si yo vengo y interrumpo acá, quito esta célula? La señal sigue pasando, ¿va? Busca una ruta alterna. Puedo quitar esta. Y de alguna manera, ¿cómo se llama? La señal, aunque rompí acá, mira, se vino por acá, viene por acá, no encuentra por acá, pero busca otra ruta, y por acá, pero siempre llega, ¿ok? Si no tiene una ruta, hay un montón de rutas alternas, y eso me permite que los sistemas reticulares sean súper resistentes a fallos, ¿ok? De hecho, la internet funciona así. Vos estás dependiente de que haya una conexión entre mi computadora y la tuya. Pero ¿qué tal si se va uno de los nodos de internet? En general, vas a encontrar, está diseñado el sistema de tal manera que si falló un nodo, busca una ruta alterna, porque el mensaje va a llegar aunque tenga que dar la vuelta, ¿ok? Para que se caiga, se puede caer un pedacito de la internet, se puede caer la conexión de mi casa, pero para que se caiga toda la internet del planeta, eso no pasa, ¿eh? Y el día en que pase, Dios nos cuide. Dios nos cuide. Imagínate que regresáramos a 1989, donde no había internet, se fue al demonio el Hugo, no tenés banca en línea, y vas a tener que o morirte del aburrimiento o buscar una tecnología antigua de entretenimiento que tal vez hayas oído hablar de ella. Se llaman libros. ¿Ok? Hay que escribir cartas. Dios no lo quiera. No. Imagínate para enviar imágenes.
Mira, lo de escribir cartas era un gran lío. Te digo, te lo dice alguien que sí vivió en esa época y bueno, casi no escribía. Mira, lo más importante de la internet para comunicación es el que puedes enviar imágenes. Y imágenes que generaste en el momento. Suponete que yo te quiero mandar una foto ahorita mía. Está en un segundo, menos. Antes implicaba tomar una foto con una cámara, ir a revelar la foto, imprimir la foto, meterla en un sobre y mandártela por correo. Eso tomaba una semana. Eso tomaba una semana, sí. De hecho, si no tuvieras, si se cae el internet, esto sería imposible. O sea, la educación virtual no existiría. Ahorita estaría un problema. La facultad estaría cerrada y vos estarías en el aire. En el aire. A menos que quisieras decir que vamos a caer con la idea de las clases por radio, vaya, la escuela radiofónica, y esto es imposible. O sea, va a ser imposible porque una cosa es que yo esté hablando acá, pero utilizando una pizarra en forma del Paint, y otra es tratar de explicarte esto por audio o por teléfono. La cosa se vuelve no imposible, pero definitivamente pierde la mayor parte de la gracia. Ok, entonces los sistemas reticulares tienen esa ventaja, como tienen tantas rutas alternas, te permiten la seguridad. Entonces, el problema es que con las ventajas también trae una serie de desventajas. Primero, son lentos, porque para que una señal llegue de un punto a otro tiene que pasar por todos los puntos de la red. Y esto, cuando hablemos del diseño, de la arquitectura del sistema nervioso, uno de los principios más esenciales es que mientras más moderna es una estructura, tiene menos conexiones. ¿Okay? Tiene menos escalas de la cadena. Te lo voy a poner así. Viene, por ejemplo, y vamos a mandar a 2 personas a Copán Ruinas. A la primera, a Stephanie, la vamos a mandar siempre en bus, ¿vale? Siempre en bus. Pero a Stephanie la voy a mandar en la Hetman y Alas, que es un solo viaje directo. Te subís en la terminal de San Pedro Sula, te bajas en Copán Ruinas, no para en ningún punto. Y por lento que sea ese viaje, son como unas 3 horas, si me recuerdo bien. ¿Ok? A paso regular. Ahora, yo sí la voy a mandar igual a Copán Ruinas, pero te voy a mandar en el, ¿cómo se llama este? En el Copaneco. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque el Copaneco va parando en todos los pueblitos que hay entre San Pedro Sula y Copán Ruinas. Para en Quimistán, para en la entrada de Copán, para en La Jigua, para en Azacualpa, para en aquí, para en allá, y por supuesto en todas las pulperías, cruces de caminos y desvíos que hay entre aquí y Copán Ruinas. ¿Cuántas horas crees que te va a durar ese viaje, José? 7. Como 6 horas. Porque cada minuto que vos pares en una escala es pérdida de tiempo. Y aquí en un sistema reticular tenés que parar en todas las paradas. Resultados son sistemas lentos. Segundo lugar, el problema con un sistema de tipo reticular es que no existe tampoco una jerarquía. Cualquier parte del sistema puede iniciar una señal. Y como cualquier parte del sistema puede iniciar una señal, ninguna tiene el control. Porque todas las neuronas del sistema pueden iniciar una respuesta y pasar por todas las neuronas. O sea, solo tiene una respuesta, porque todas las respuestas son iguales, es lo mismo de decir que solo existe una, ¿no? 3, y más crítico. Aparte de que solo hay un tipo de respuesta, en este tipo de sistemas todavía no se ha desarrollado un concepto que es crítico, el concepto de la inhibición. ¿Okay? Una vez que empezaste
que empezaste o que mandaste una señal por el sistema, ese efecto dominó implica que siempre vas a tener que despolarizar todas las neuronas en el sistema. Entonces, eso solo funciona con un sistema donde haya puramente elementos activadores, puramente elementos excitadores. Y eso te limita muchísimo la respuesta. Es como que dijeras, literalmente no puedes decir que no. Y gran parte de tu conducta se debe al hecho de que tenés un balance de que puedo iniciar algo o puedo terminarlo. O sea, iniciar o terminar una respuesta. Y aquí en un sistema donde no existen células inhibidoras, básicamente solo vas a tener una respuesta muy limitada y una respuesta que va a tardar. Entonces, definitivamente ese sistema me va a servir solamente para propósitos muy simples como una medusa, donde básicamente la respuesta es una o dos respuestas. Una es contraer el músculo y otra es soltar el tentáculo. Ahora, en el humano, todavía tenemos restos de sistemas de corte reticular. El más notable es lo que llamamos la formación reticular del tronco encefálico. ¿Por qué? En primer lugar, porque ahí tenemos, como parte de la formación reticular, tenemos los sectores o los núcleos que controlan la rampa respiratoria, precisamente porque es tan resistente a fallos que es muy difícil que se dañe, que deje de funcionar. Las consecuencias de que falle tu mecánica respiratoria o circulatoria son desastrosas, ¿no? Son desastrosas. Y para que llegue a fallar, o sea, para que hagas trastorno respiratorio por lesión del sistema nervioso central, implica que tenés tal destrucción adentro del encéfalo que básicamente la lesión no es sobrevivible. O sea que está ahí por seguridad. La otra razón por la cual tenés un sistema reticular aquí en esta formación es porque te permite hacer eso de redifusión. Es un sistema que sirve para el encendido y apagado de todo el resto del encéfalo. Yo puedo meter una señal, por ejemplo, tomemos el caso X, estás dormido. Estás dormido y entra una señal sensitiva, vaya, por ejemplo, un ruido. Entra obviamente a los núcleos auditivos, pero para despertarte tenés que encender todo el sistema. Entonces te permite por redifusión que la señal auditiva encienda tálamo, corteza, ganglios basales, cerebelo, núcleos del tallo, o sea, una sola señal con copia a todo mundo. Resultado, para eso es muy útil. ¿Okay? Entonces todavía hay razones para tener un sistema reticular, pero vamos ahorita a caer a otro rediseño de las cosas. Y aquí tenemos que empezar por ver un concepto, el concepto de la simetría y de lo que vamos a llamar el plan corporal. Tomemos a cualquiera de ustedes. Vaya, por ejemplo, a Vanessa. Vanessa, yo voy a agarrar otra vez una katana y te voy a partir por el plano sagital. ¿Okay? Te partí en dos mitades, izquierda y derecha. ¿Correcto? Sí. ¿Se parece tu mitad izquierda a tu mitad derecha? Creo que sí. Razonablemente sí, vamos a ver. Si yo me parto, tengo un ojo cada lado, una fosa nasal, una oreja, un pulmón, una glándula mamaria. ¿Cuáles son los órganos impares? Muy pocos, ok. El corazón, ok. Está bien, el corazón, el páncreas, etcétera. Pero en general, y el hígado está más del lado derecho, un riñón es un poquito más arriba que el otro, pero tu mitad izquierda y tu mitad derecha se parecen. Si yo parto por acá, no son iguales, pero son parecidas. O sea que tenés un plano de simetría. Ahora, vengo yo y te parto con la katana a nivel de la cintura.
¿Mantendrías la simetría tus dos mitades? No. Sí. O sea, entre ellas sí, digamos, las dos de arriba siempre serían como parecidas, ¿o no? No. Tu mitad de arriba, donde está la cabeza y los brazos, no se parece a la mitad de abajo, donde están las piernas y demás, ¿va? No, yo decía entre ellas, o sea, la derecha e izquierda de arriba se parecen entre ellas. Sí, pero la mitad de arriba y la mitad de abajo no se parecen, o sea que ya no tenés simetría en ese plano. Y si te parto por acá en un plano coronal, tampoco, mi mitad de adelante no se parece a mi mitad de atrás. Ese tipo de simetría se llama simetría bilateral. Ahora, las medusas, igual que las estrellas de mar, ¿okay?, y demás, no tienen simetría bilateral, tienen simetría radial. Para que me entendas de una manera más simple, la simetría radial, decime un objeto que tenga simetría radial. Repita la pregunta. Una pelota. ¿Qué te parece una pizza? ¿Qué te parece una pizza como ejemplo de simetría radial? Yo puedo partir la pizza por mitad y las dos mitades son iguales. Puedo partirlo en 4 y las 4 porciones son iguales. Vaya, suponete que, es más, yo siempre he tenido ese pleito, que nunca has oído hablar de eso, de que una pizza, de qué tan grande es la pizza. A mí me puede eso siempre. No, que es una pizza de 8 pedazos o una pizza de 16 pedazos, digo, pedazo de pizza. Yo puedo agarrar una pizza personal de este tamaño y partirla en 16 pedacitos chiquitos. O sea que no me dijeron nada. Yo propongo que las pizzas te digan, vaya, pequeña, mediana y grande, o entonces que te digan, no, es una pizza, que te dijeran de 25 centímetros de diámetro. Ok, yo ya sé, una pizza de 25 centímetros. No es una pizza de 39, 40 centímetros, es una pizza más grande. ¿Cómo la pueda partir yo? Depende. Depende de cuánto quiera comerme. Y que entonces vos vas a partirla o que te manden una pizza sin partir, es decir, ok, somos 4 personas, ok, a cada quien le tocan 90 grados de pizza. Se unió alguien más, ok, reducimos, son 72 grados de pizza. Ok, sos realmente tacaño o estás en un presupuesto muy limitado, es decir, te toca 1 grado de pizza y una tirita así delgada, pero simetría radial, porque cada una de esas porciones es igual. Y no importa cómo lo partas o por dónde empeces el corte, siempre va a ser igual. Eso es simetría radial. ¿Ya? Ahora, las medusas tienen simetría radial. Yo la puedo partir en 2, en 4, en 8 pedazos. Y como es un disco, es esencialmente un disco, es redondo, da igual. ¿Okay? Entonces, el problema con la simetría radial es que te das cuenta de que como todas las porciones son iguales, todavía no hemos explotado el concepto de la dirección de las cosas. ¿Ok? Porque las medusas no se dirigen a ningún lado específico. Dije, andan flotando por ahí. Pueden moverse, pero no tienen todavía ni la estructura física, ni la sofisticación corporal como para la dirección. Pero en algún momento empezaron a aparecer especies que tenían otro plan corporal, donde el plan corporal básico era un tubo, obviamente hueco, no una barra, un tubo. ¿A qué me refiero con esto? Permitime. A ver, quitemos esto. Espérate. Bueno, clear. Quiero, ¿cuál es el botón para borrar acá? Todo. Ok,
Aquí hay un botón para borrar todo, pero no sé cuál es. Es de solo borrar todo el... Espera. Así. Ahora, veamos este diseño. Eso es un tubo, ¿no? Es hueco. Tiene una cavidad, tiene una entrada. Tiene una entrada y una salida. Ok, hagámoslo más estilizado. Una entrada, una salida. En el interior de la pared, pues podemos tener las estructuras, los diferentes órganos. ¿Y qué obtuve ahí? Este plan corporal tiene simetría bilateral, porque si este es el extremo de adelante, el extremo de atrás, yo no lo puedo partir acá porque los dos extremos son diferentes, pero sí lo puedo partir por la línea media y obtener una mitad izquierda y una mitad derecha, ¿correcto? Ahora, tomemos este plano. Vamos a hacerlo un poquito mejor. ¿Qué tengo ahí? Simetría bilateral no sería. Es simetría bilateral. ¿Y qué organismo es ese que estoy tratando de dibujar? Hablen, porque si estoy en el TIC no puedo ver el chat. Una oruga. Algún gusano plano. Algún gusano redondo, pongámoslo un gusano redondo, ¿ok? Gusano redondo. Pero de este plan puedo modificar muchas cosas. Vamos a ver. Puedo agregarle cosas. En primer lugar, porque hasta ahí no tengo extremidades. ¿Qué tal si yo le pongo aquí algún tipo de antenitas de vinil? Puedo ponerle varias también, no necesariamente dos. Y generalmente pondría varias alrededor de la boca. Ahora, en el extremo de la boca, porque ya ahora ya es asimétrico, es simétrico solo en el sentido bilateral, le voy a poner algo así como una mandíbula. ¿Ah? Ya solo puedo comer por este extremo. Pero agreguémosle más cosas. ¿Qué tal si le agrego extremidades? Veamos esta. 3 patitas. Le pongo algún tipo de ojo. Y le pongo acá, es más, le puedo poner un par de alas. ¿Y qué tengo? Por Dios, le puse 4 alas, 6 patitas y un ojo grandote ahí. ¿Qué es eso? ¿Ya no hay simetría? Si hay simetría, ¿qué te dibujé ahí? Pero solo le puse un ojo. Serían 2. Lo estoy viendo desde el lado. Además, se entiende que es un esquema, no es un... Yo sinceramente no le hallo forma, ¿no? Es un No sé qué. Una hormiga. Es algún tipo ¿Cómo de... va a ser una hormiga? No tiene... Pucha, a ustedes les falta imaginación. Eso es algún tipo de insecto, ¿va? Tiene las características. Un ojo grande, 4 alas, 6 patas, ¿va? Lo que me interesa es que con el mismo plan corporal solo le agregué unos cuantos detallitos en color y obtuve algo diferente. Tiene simetría bilateral. Vos puedo partir una hormiga en mitad, es izquierda y derecha. Sí. Ok. Ahora, no puedo quitar la cabeza a una hormiga y decir que las dos mitades son iguales, que la mitad de la cabeza y la mitad de la cola son iguales, ¿va?
O sea, que sigue siendo simetría bilateral. Te voy a cambiar un poquito las cosas. Vamos a ver. ¿Qué tal si yo hago otra cosa en vez de agarrar esto como un insecto? Vamos a ponerle que el primer par de patas ahora es alguna especie de pinza. Y tengo 5 pares de patas, por lo menos, y otra más pequeña acá, y una cola grande acá para nadar. ¿Qué tengo? Ah, otra vez tiene un ojo acá. ¿Qué tengo ahora? 5 pares de patas, de las cuales el primer par se modificó para hacer una pinza grandota, y acá tengo una especie de cola. ¿Qué es eso? Langosta. Es una langosta o un langostino o un camarón o cualquiera de los crustáceos. De los crustáceos, pues, bueno, realmente las langostas y los camarones son la misma cosa con diferente tamaño, ¿ah? Por lo menos esta, la que hice con esta grandes pinzas, porque es la langosta de Norteamérica, pero las langostas del Caribe no tienen esas 2 pinzas adelante, los Panulirus argus y demás, ¿okay? Las que encontrás en el supermercado es langosta del Caribe, que no tiene esas grandes pinzotas, pero te das cuenta, haciendo pequeñas modificaciones yo puedo obtener diferentes cosas, pero son el mismo plan básico, el mismo diseño general. Voy a quitar acá. Ok, y ahora puedo tener un montón de segmentos porque nadie dijo cuántos iba a obtener. Puedo obtener 100 segmentos con 2 pares de patas cada segmento, por cierto. ¿Okay? Y tengo un 100 pies. Es el mismo diseño básico. Ahora, es más, nuevamente tomemos a Yossi. Yossi, vos no sos un tubo. No. Sí, sos un tubo. Lo que pasa es que la segmentación no es más visible. Mira, vamos a poner. Inclinas tu cabeza hacia acá. Sos un cilindro, ¿ok? Las extremidades no cuentan. Ya viste en los dibujos anteriores que puedo tener 2, 4, 6, 8, cualquier número. Son auxiliares. Los demás bultitos de tu anatomía tampoco cuentan, son cosas externas. Pero básicamente es así. Tenés un tubo con un orificio, mira, son huecos. Tenés un orificio de entrada y su correspondiente salida y un tubo digestivo que recorre de un extremo a otro. Tu sistema respiratorio es un derivado del tubo digestivo. Se formó como parte de él y es un anexo. Tus órganos internos están en el espacio entre tu cubierta externa y la luz del tubo digestivo. Ahí están todas tus vísceras internas. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que los segmentos no son visibles como en una lombriz de tierra, pero si yo empiezo a buscar anatómicamente tus segmentación, me voy a dar cuenta que por lo menos en el tórax hay una segmentación bien visible, con cada arco, con cada anillo y una costilla Entonces, sos un tubo. Sí. ¿Listo? O sea que por mucho que se maquillen, mucho que te arregles, en el fondo, sos un tubo. Okay. Y yo también, o sea que no penses que es personal. El punto es que este diseño corporal es el mismo diseño que viene desde todos los gusanos y similares hasta los vertebrados, ¿okay? Y que por lo tanto las mismas condiciones de diseño se van a aplicar a estos sistemas. Ahora, el problema, no nos quedemos con los vertebrados todavía. Sigamos todavía con esta etapa en que es una lombriz. Ok. Una lombriz, si te das cuenta, ahí sí se mira la segmentación. O sea, vos ves claramente los anillitos que forman cada segmento. Correcto. Forman cada segmento. Y como ahora ya tiene un extremo adelante y un extremo de atrás, tiene cabeza y cola,
ya no puedes utilizar el mismo modelo motor donde todo el músculo se contraía a la vez con una medusa. En primer lugar, porque estos organismos, vamos a ver un segmento, espérate. Vamos a ver un segmento X acá. Y este segmento tiene vamos a ampliarlo acá. Tiene dos grupos de músculos. En rojo tenés una serie de músculos que van en este sentido, o sea, adelante y atrás. Músculo longitudinal. Cuando contraes el músculo, este segmento se acorta. Y en azul, una serie de músculos que son circunferenciales. Cuando se contrae el músculo circunferencial, el segmento se alarga, ¿ok? Y cada segmento tiene su propio juego de músculos. O sea que es capaz de contraerse y alargarse independientemente del otro. El problema aquí con un sistema reticular es que no podés controlar, como te dije, los movimientos son, en un sistema reticular todo el músculo se contraería a la vez, entonces no te va a funcionar aquí, porque si yo contraigo todos los segmentos a la vez, ¿qué va a pasar? Primero se va a cortar, ring, y luego al contraer los otros, ring, se va a alargar, ring, ring, todos al mismo tiempo. Entonces yo ya no tengo un gusano. ¿Qué es lo que tengo? Ring, 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 ring. Lo que tengo es un acordeón. ¿Ah? Lo que tengo es un acordeón. Mejor le pongo unos botones y me pongo a tocar tango con él. ¿Va? O sea que un sistema reticular no funciona aquí. Necesitabas otro diseño. Y aquí vamos a partir desde el punto de vista de que este sistema reticular, yo voy a modificar un poco las cosas. Ya vas a ver cómo. En un sistema reticular yo tenía esto, ¿va? Solo vamos a hacer las neuronas. Ok, tengo un entramado de neuronas, pero ¿qué tal si yo empiezo a hacer que las neuronas de la periferia desaparezcan? Y las neuronas que obviamente vienen de un solo precursor, en vez de migrar hacia todo el organismo, se quedan una junto a la otra. Mira, y aquí tengo un grupito una agrupación de neuronas. Como estas neuronas están una junto a la otra, las conexiones obviamente son más cortas y más rápidas. Y entonces tengo ahora, mira, un bloquecito de neuronas. Una agrupación de neuronas. Aquí, mira. Tan, tan. De hecho, como es simetría bilateral, cada mitad va a tener su agrupación de neuronas, izquierda y derecha, conectadas, por supuesto, siempre entre sí. Cada una de estas agrupaciones de neuronas recibe un nombre. Estas agrupaciones, cada una de ellas se llama un ganglio nervioso. Un ganglio nervioso. Y ese ganglio nervioso, entonces, vamos a definir ganglio como una agrupación de neuronas, entre paréntesis, con un origen común. Ahora, si yo tengo el gusanito era un montón de segmentos aquí. Vamos a separar los segmentos para que lo vean mejor. A cada
segmento le puedo asignar un ganglio y conectarlos entre sí, por supuesto, para hacer una cadenita de ganglios. Obviamente que al lado derecho hay otra mitad, ese es y estos sistemas donde el ganglio se constituye como la unidad organizativa básica del sistema, se llaman sistemas, obviamente, ganglionares. ¿Ya? Ahora, sí, bueno, quiere decir que ahora las neuronas están juntas en el ganglio y las conexiones obviamente salen del ganglio, entran al ganglio de los receptores, salen del ganglio hacia la respectiva musculatura y hacia las cosas que la controlan. Ahí vos me decís, bueno, ¿y ahora qué gané? Bueno, en primer lugar, cada ganglio es capaz de, primero, como las neuronas están lado a lado de la otra, ya no están separadas por grandes dimensiones de tiempo, dentro del ganglio, por lo menos, las neuronas están contiguas, por lo tanto, son capaces de comunicarse mucho más rápido y tienen que hacer menos escala porque las conexiones pueden hacer internamente en el ganglio. Segundo, vas a introducir acá neuronas de otro tipo. Hasta ahorita, en un sistema reticular, todas las neuronas eran excitadoras, pero ahora ya puedo introducir una neurona inhibidora, la cual en su momento apropiado puede ser capaz de detener la actividad de un ganglio. Entonces ahora mira, ¿cómo tiene que ver eso con el movimiento? Ponele, porque ahora puedo decir, ok, señal, contrae la musculatura circunferencial, alarga, manda una señal en nivel, stop, ahora contrae la musculatura longitudinal, ¿cómo se llama? Longitudinal, acorta, stop. Ya viste, ya puedes meter una alternancia porque meto una señal de parada antes de iniciar el otro movimiento. Puedo también señalar, hey, para el movimiento, quédese quieto. La inhibición me permite generar mucha más respuesta mucho más variada. Primero. Tercero, como las señales dentro, como cada ganglio es independiente, es autónomo hasta ahorita, quiere decir que todo el control es local, cada segmento puede trabajar separadamente del otro, ya no es que todos trabajan a la vez, ya puedo decidir cuáles segmentos van a iniciar y cuáles no, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona el sistema? Le entra una señal por cualquier ganglio, supongamos que es el primer ganglio de la cabeza. Señal, se contrae, luego se alarga, entonces quiere decir que ese pedazo del gusanito se movió para adelante. Pásele la señal al otro ganglio, al segmento número 2, que se contrae y se alarga, o bueno, se alarga y se contrae. Pásele al número 3, se alarga y se contrae, se alarga y tenés un trencito de impulsos, taca, 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 y cada segmento va desplazando y se va desplazando en una sola dirección conocida, ¿no? Taca. Respondiendo a aquella pregunta, a aquella canción de cómo se mueve el gusano, un segmento a la vez. Eso lo podés ver. Si te fijas, no lo vas a ver en un, ¿cómo se llama? En un gusanito estándar, donde mejor se ve desagradablemente es en las larvas de las moscas, que son básicamente un saco con la musculatura pegada al lado y vos ves ese movimiento ondulante, cómo va la actividad pasando un segmento y al siguiente y al siguiente y al siguiente. O sea que ya ahora ya introduje el concepto de dirección. Yo puedo iniciar una señal en el segmento más cefálico, irlo pasando para atrás para que la contracción lleve un orden. Ahora, aquí nos vamos a quedar. Ya de la una, de cualquier manera. Mañana vamos a ver cómo progresamos de esto, que todavía estamos a nivel invertebrado, ¿okay? 600 millones de años todavía, y cómo esto se modifica para el sistema vertebrado, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No? Esto no es difícil, realmente estas son cosas bien básicas, pero hay que tenerlas claras para entender cómo se desarrolla el sistema. Entonces, si no hay preguntas, entonces mañana seguimos con esta historia. Debemos de